Pues buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Araceli Martínez Ortiz y tengo el gusto de presentar al doctor en psicología, Diego García Ramos. Él es especialista en terapia breve estratégica, pero a lo largo de su formación académica se ha desarrollado como investigador, y algo de lo que va a compartir en esta segunda conferencia es una serie de reflexiones en relación al tema de aprender a aprender. De manera comercial podemos ver en todos los medios varios cursos que ofrecen que la gente aprenda a hacer lectura rápida y de comprensión, o que pueda retener la información que va aprendiendo. Pero en especial aquí con el doctor Diego García Ramos, lo que vamos a aprender es esta manera en la que aplicar técnicas de aprendizaje acelerado son una realidad, y la realidad es que él, ¿no?, en su corta edad, él es muy joven, él ya cuenta con un doctorado, ha estado estudiando y se dedica a temas de investigación, inclusive ha dado cursos de capacitación para las personas que necesitan entender y comprender con una mayor profundidad todo lo relacionado con las estadísticas, que es un tema o un gran tema para las personas. Entonces, cedo la palabra al doctor Diego García Ramos para que pueda compartirnos toda esta serie de reflexiones. Como esta transmisión va a quedar grabada y después se va a compartir en YouTube, les pedimos que por propia decisión, pues quien decida aparecer en cámara, pues mantenga su cámara prendida, y si no, todas y todos su cámara apagada. Vamos a dejar al final, a los 45 minutos de su exposición, un espacio para hacer una serie de preguntas. Y bueno, parte de la finalidad también de esta conferencia, como diría un buen amigo en esta semana, es invitarles e invitarlas para que reflexionen y puedan participar con nosotros en el curso de metaaprendizaje que se realizará el 1 de septiembre. Entonces, bueno, pues les esperamos, y sin más preámbulo, te cedo la palabra, Diego. Muchas gracias por estar. Y les pido por favor que cierren sus micrófonos, se los he estado apagando, entonces por favor si mantienen micrófonos y cámaras apagadas. Gracias. Hola, hola, muy buen día a todas y a todos. Les agradezco mucho su presencia hoy aquí. ¿Sí me escucho bien? Okay. Sí, Diego. Quisiera hoy interactuar un poco más con ustedes. Empezaré haciendo algunas preguntas. ¿Quiénes de ustedes se consideran particularmente buenos en el ámbito de la memoria? Pueden levantar la mano con su... Ok. Los demás no se consideran particularmente que tienen una buena memoria. ¿Qué tal? ¿Quiénes de ustedes consideran ser particularmente buenos en temas de las artes? No hay manitas arriba. ¿Y cómo les va? ¿Quiénes de ustedes se consideran poetas o que tienen alguna capacidad para la poesía? Sergio. Ok, no hay manitas arriba. ¿Quién se considera particularmente bueno para las matemáticas? Ok. La mayoría de las personas, cuando se les pregunta esto, inmediatamente asumen que ellos no tienen capacidades musicales, o que tienen una mala memoria, o que no tienen capacidades artísticas o deportivas. Esto nos plantea un panorama ya bastante triste. En un mundo en el que no hay científicos, no hay artistas, no hay poetas, ¿qué podemos esperar
del futuro, ¿no? Durante esta hora que estaré con ustedes, quisiera que pusiéramos en duda algunas de estas ideas, que muchas son aprendidas. Por ejemplo, en gran parte básicamente, la mayoría hemos pasado por alguna de estas experiencias, y esto nos lo dicen las encuestas. La mayoría de las personas empezamos a una edad, entramos al preescolar, y de repente la profesora o profesor de este nivel nos dice: niños, ¿qué creen? Hoy vamos a aprender, hoy va a ser clase de arte. Y de repente nos emocionamos, llevamos nuestros colores favoritos, nuestras pinturas favoritas, nos compramos nuestro blog de arte muy bonito, llegamos con la mejor de las disposiciones que podría tener un niño o niña de esta edad, nos sentamos y la instrucción que se nos da es: dibuja un avión. Y entonces pónganse en el lugar de este pequeño o pequeña. De repente te dicen: dibuja algo que tú no conoces. Y lo primero que hace un niño o niña pequeño, ¿qué es? Cuando no sabe qué hacer, ¿qué hacemos? Cuando somos niños. Volteamos a ver qué están haciendo los demás. Y en ese momento en el que la niña o niño pequeño se levanta a ver qué están haciendo los demás, que, ojo, es nuestra principal herramienta de aprendizaje. En ese momento se nos interrumpe y se nos dice: no, copiar está mal. ¿Qué ocurre después? Imagínense a este niño o niña que de repente ya salió regañado con el no, copiar está mal. Eso implica que se nos está quitando nuestra principal herramienta para aprender. Cuando tú llegas a un país diferente y no conoces el idioma, lo primero que haces es observar e imitar lo que hacen los demás. Y este es un comportamiento que se nos dio por evolución también. Entonces, imagínense la confusión de: tengo que dibujar un algo que no sé qué es y no puedo ver, no tengo algún punto de referencia que me dé alguna guía de cómo es un avión. Pues el pequeño, pequeña, como puede, dibuja lo que para ella o él es un avión, lo presenta con miedo y se le dice: esto no es un avión. Y añadimos de repente, como típico compañero o compañera medio molestón, que se burla de tu avión. Un niño a esta edad, ¿a qué conclusión llega? ¿Qué va a pasar la próxima vez que la maestra diga: qué creen, niños? Viene la clase de arte. No puedo porque ya tuve la experiencia concreta de que yo no puedo dibujar, que yo no soy artista. Y esta experiencia es más o menos universal, según el autor Tony Buzan. Ya sea que nos haya ocurrido con el arte, las matemáticas, la música. De repente un día estábamos cantando y alguien nos dijo: ¡ay, qué feo cantas! Y nosotros interpretamos: ok, tuve la prueba concreta de que no puedo cantar, entonces generalizo y digo: yo no tengo esa capacidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer de lado esta experiencia y más bien empezáramos a practicar? Por ejemplo, eh, doy un paso atrás. Básicamente, la idea central aquí es: lo que ustedes quieran aprender, solo necesitan practicarlo. Las neuronas que se activan
simultáneamente forman conexiones y conforme estas conexiones se van ejercitando, algo que al principio era artificial se vuelve espontáneo. Por ejemplo, muchas personas dicen, es que se nace genio o no se nace genio, ¿no? Sin embargo, cuando estudiamos la vida de, por ejemplo, Beethoven, Mozart o Bach, descubrimos que ellos nacieron en un contexto que facilitó su aprendizaje de la música. Sus padres eran músicos, se movían en un contexto de músicos. Entonces no es que uno nazca o no inteligente, brillante o genial, sino que uno deja de practicar las cosas porque nosotros mismos nos detenemos y decimos yo no puedo, yo no nací con eso. Entonces, voy a compartir un momento la pantalla y vamos a revisar vamos a retomar donde terminamos la ocasión anterior, ¿no? Que fue en, según Tony Buzan, el candidato en 2 ocasiones al premio Nobel y uno de los principales exponentes y conferencistas sobre el cerebro y sus capacidades. Él dijo, esta es la gráfica más importante de todo el mundo. Que de hecho, un poco antes de la gráfica más importante del mundo, vamos a ver algunos datos que también son muy importantes y que van a reflejar esto que les he estado comentando. Cuando se compara, básicamente hay una rama de la psicología que se llama la psicométrica, que se encarga de, a grandes rasgos, generar instrumentos que nos permitan medir los procesos psicológicos. Entonces, cuando se aplican instrumentos a distintas edades, por ejemplo, los niños de kinder, primaria, secundaria y prepa, universidad y los adultos, en cuanto a creatividad, no es de sorprender que, por ejemplo, los niños tienen puntajes muy altos. En cuanto a creatividad, es decir, capacidad de encontrar soluciones. Después en la primaria desciende a puntaje de 75, secundaria y prepa desciende aún más, en universidad desciende aún más, y en el adulto desciende aún más. Y esto nos parece normal. Muchos decimos, es que cuando yo era joven recordaba más cosas, yo tenía más imaginación cuando iba en la primaria o cuando era un niño de 6 años. ¿Por qué se da esto? Muchas personas responden porque conforme se va creciendo, vamos perdiendo esa capacidad de imaginación, de creatividad y además porque nuestro cerebro envejece. Y cuando el cerebro envejece, se asume que se pierden neuronas y entonces conforme más vamos avanzando en edad, más neuronas perdemos, más capacidades perdemos. Y esto es lo que se nos enseña normalmente. Sin embargo, normal no es natural. ¿Ok? Normal no es natural. Mucho de esto que nosotros que sabemos no tiene un sustento en la ciencia. No es forzoso que a mayor edad, menores capacidades. Por ejemplo, se supone que esta es la línea de nuestra vida, ¿no? La línea representa cómo aumentan nuestras capacidades mentales a lo largo de, bueno, cómo se desarrollan nuestras capacidades mentales a lo largo de nuestra vida. Entonces, aquí si pueden ver el cursor, nacemos prácticamente sin
capacidades mentales, tipo memoria, atención, concentración. ¿Ok? Conforme vamos creciendo, llegamos supuestamente a un pico más o menos entre los 18 y 24 años. Es decir, aquí se supone normalmente que es cuando más capacidades mentales poseemos. ¿Ok? Y de ahí, conforme entramos a los 30, 40, 50, empieza un declive, al punto en el que cuando ya somos de edad avanzada, se supone que tenemos que perder nuestras capacidades de memoria, atención, concentración. Y entonces, por eso les decía, parece un panorama bastante desolador, porque al parecer después de los 24 años estamos condenados a ser cada vez más tontos. ¿Ok? Sin embargo, como les decía, lo normal, estadísticamente hablando, y además por lo que se nos enseña en cuanto a sentido común, lo normal no es lo natural. Lo natural es que si tú ejercitas tus capacidades mentales, puedes detener esto. Puedes, de hecho, aumentarlas indefinidamente hasta el día de tu muerte. Es decir, conforme vas avanzando en edad, tu cerebro se vuelve más poderoso si lo ejercitas. Todos conocemos a algún señor o señora de edad avanzada que tú dices, wow, es que es muy lúcida, es muy inteligente. Y cuando revisamos sus vidas, ¿qué los caracteriza? Se mantienen activos, se mueven, hacen ejercicio, se involucran con las personas y son capaces de revertir esta tendencia catastrófica. ¿Ok? Entonces, ya desde aquí podemos ver que se abre un panorama pues bastante esperanzador. Porque si tú quieres aprender matemáticas, tienes toda la capacidad para hacerlo. Si tú quieres practicar un instrumento musical, tienes toda la capacidad para hacerlo. Si tú quieres sacar 10 en todas tus materias, tienes toda la capacidad para hacerlo. Pero, más que cuestionarnos a nosotros mismos, por supuesto, hay un sentido de autocrítica, pero también tenemos que cuestionar los métodos con los que hemos aprendido. En terapia breve estratégica en el ámbito de los problemas de estudio decimos, no hay estudiante incapaz, no hay estudiante incapaz, sino estrategias que no funcionan. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Y ahora sí, llegamos, perdón. Ok, bueno. Y ahora sí regresamos a donde nos quedamos la ocasión anterior. Esta, según Tony Buzan, es la gráfica más importante del mundo porque nos enseña cómo funciona nuestra mente. Y cuando sabemos cómo funciona nuestra mente, nos damos cuenta que muchos de los métodos de estudio tradicionales van en contra de este funcionamiento. Y ojo, no es porque los que hayan diseñado estos programas hayan tenido una mala intención de hacerlo, sino que um, sino que eran métodos que se pensaba que eran lógicos. Pero ojo, eran lógicos para un adulto. Y ya vimos que las personas que sacaron puntajes más altos en creatividad y memoria fueron los niños. Es decir, tal vez tomar estrategias que estimulen a nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestra creatividad, nos pueden llevar a obtener mejores resultados. Entonces, les voy a leer una lista de palabras, ¿ok? Y su trabajo es tratar de acordarse de ellas, como puedan, sin hacer trampa, es decir, no las pueden escribir, ¿ok? Se las leo.
estaba, lejos, dejó, dos, su, y, el, lejano, de, y, que, el, de, allá, Leonardo da Vinci, cual, él, debe, y, de, podría, el, variedad, de, y, otro, el, caminar, habitación, dibujo, pequeño y cambio. ¿Ok? ¿Cuántas palabras? Bueno, ya todos están listos y listas. ¿Cuántas palabras del inicio recordaron? Porque esta gráfica predice muy acertadamente qué es lo que pasó en la mayoría de sus mentes. La mayoría de las personas se acuerdan de los primeros elementos de la lista y de los últimos. A acordarnos de lo primero se le llama efecto primacía y acordarse de lo último se le llama efecto recencia. Con todas las palabras que les di, ustedes se acordaron principalmente de lo primero y de lo último. ¿Ok? De ahí en fuera podemos ver esta tendencia. La memoria, la capacidad de evocación. La evocación es traer un conocimiento. La capacidad de evocación baja, 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 baja y de repente sube al final. ¿Ok? A menos que, por ejemplo, ustedes seguramente se acordarán más de las palabras el, y de, porque estos fueron elementos que se repitieron. También se acordaron de Leonardo da Vinci, porque era un elemento que sobresalía. Y además también se acuerdan de los elementos que están relacionados o asociados. Entonces, si nosotros repetimos, nosotros nos vamos a acordar de las cosas que se repiten, que destacan y que están asociadas. Además, y por cierto, también nos vamos a acordar de las primeras cosas y de las últimas. Un punto que toqué la vez anterior. Su mente, yo cuando les dije Leonardo da Vinci, ¿qué les apareció? Les apareció un tecladito donde se escribió Leonardo da Vinci de un modo lineal. Más bien surgió una imagen a color y en tercera dimensión. Es decir, su mente funciona no de un modo lineal, sino de un modo radial en colores y tercera dimensión. Ustedes podrán pensar a este punto, ya nos cansamos de leer listas de palabras, la vez pasada también les di una lista. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto que representa el funcionamiento de nuestra mente para resolver nuestros problemas del día a día?
Disculpen que esté en inglés, pero la versión que hice quedó bastante fea. Ok. Vamos a pensar en un estudiante. Puede ser un estudiante o un profesionista en el trabajo. ¿Qué es parte de nuestro conocimiento general? Cuando nos dicen, tienes que estudiar para un examen muy importante o te vamos a hacer auditoría y tienes que saber todo esto, tienes que presentar una exposición muy importante frente a los ejecutivos o te tienes que aprender un protocolo clínico. ¿No? La mayoría de las personas nos preparamos y decimos, bien, no salgo el fin de semana, me encierro a trabajar y voy a dedicarle 4 horas seguidas, partiendo del supuesto que más es mejor. ¿No? Que tiene que ser un proceso difícil, arduo, de pelearnos con los libros, ¿ok? Los materiales, de sufrir. Y ustedes, bueno, ustedes querrían hacer algo que los hace sufrir. Pues muchas veces, ¿no? Porque lo padecemos. Sin embargo, cuando revisamos las estrategias de estudio de no solo estudiantes, sino también empresarios, por ejemplo, descubrimos que esa es una de las principales estrategias. Y observen, la línea verde representa qué es lo que pasa con nuestra capacidad de evocación cuando usamos esta estrategia. Decimos, me voy a aventar 2 horas sin descanso. Nuestro cerebro hace esto. Esta es la línea verde. La evocación parte del mismo punto y baja, 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 baja. El cerebro se cansa. ¿Ok? Al finalizar las 2 horas, de hecho, cuando se sobrepasan, perdón, corrijo, cuando se sobrepasan las 2 horas, la tendencia es la de la línea verde. La capacidad de evocación únicamente desciende. Y cuando se llega a las 4 horas, ya estamos totalmente cansados, fastidiados y ya no recordamos nada. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la gráfica más importante del mundo? Nos acordamos. Y ahora voy a explicar la línea intermedia, la línea azul. ¿Se acuerdan que dijimos, nos acordamos mejor de lo primero y de lo último? A menos de que haya cosas que se repitan, que destaquen y que estén asociadas. ¿Correcto? Vamos a ver la línea azul. Empezamos con nuestra evocación al máximo. Y después, como lo menciona la gráfica más importante del mundo, la capacidad de evocación baja, 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 y al finalizar las 2 horas sube un poquito. Principio de primacía y principio de recencia. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si introducimos pequeños descansos en estas 2 horas? Vamos a revisar la línea naranja o roja. Empezamos del mismo punto, principio de primacía, la capacidad de evocación baja un poquito, pero la sostiene arriba el principio de recencia. Es decir, hago un micro periodo de estudio y luego descanso. Otro micro periodo de estudio en donde el principio de recencia y el de primacía mantienen la evocación arriba y luego otro descanso. Después del descanso, un nuevo periodo de inicio final que mantiene mi evocación arriba y luego otro descanso y entro con un nuevo efecto de primacía, nuevo efecto de recencia. ¿Okay? Fíjense cómo mantengo mi capacidad de evocación casi en su máximo y entonces aprendo más y aprendo mejor, lo cual va totalmente en contra de lo que se nos enseña a hacer usualmente. Por eso les digo, hay que cuestionar el método, porque muchas veces en la escuela se nos dice esto, que es que no le dedicas el suficiente tiempo, es que tienes que pelearte con los libros, como
ya lo mencioné. ¿Ok? Fíjense cómo hacer algo contraintuitivo, que en este caso es poner pequeños descansos, ayuda a nuestro cerebro a funcionar mejor. Ahora, ¿ustedes qué creen que pasa cuando tomamos esta pausa? Porque muchas personas dicen, es que yo me tengo que seguir todo corrido porque si me desconcentro pierdo la capacidad de recordar. ¿Qué se imaginan que pasa en este pequeño espacio? En el que de hecho uno tiene que dejar de estudiar. Tiene que hacer algo que lo relaje, que lo saque del contexto. ¿Creen que la memoria mejora, empeora o que se mantiene igual? Mejora, ¿ok? Mejora, 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 ok, mejora. Me gustaría poder verlos a todos en alguna ocasión para poder hacer una votación. La mayoría de las personas dicen empeora. Si yo dejo de estudiar, como que salgo de la zona y entonces ya no aprendo. Pero lo que ocurre es que, fíjense, este eje, el eje vertical, representa la cantidad de material evocado. ¿Ok? La memoria, la capacidad de evocación, primero, esto es muy importante, primero aumenta hasta llegar a un pico alto. ¿Ok? Aumenta hasta llegar a un pico alto y de ahí desciende y a lo largo de un día perdemos 80% de lo que habíamos aprendido. Es decir, regresando a nuestra lista que les acabo de dar, si ustedes no repasan, para mañana ya no se van a acordar del 80% de las palabras. Seguramente se acordarán de y, de y el, porque ya lo repetimos 4 veces, y se van a acordar de Leonardo da Vinci. Pero de ahí en fuera, las demás palabras se van a olvidar, a menos de que se haga un repaso. Pero vamos a eso en un momento. Entonces, si ustedes toman una clase, ¿no? Acuérdense que esto es por periodo de estudio. Si ustedes toman una clase, supongamos esta conferencia, en cuanto termine, ustedes se van a acordar muy bien de mucho de lo que dije. Es decir, su capacidad de evocación va a aumentar. Pero si ustedes no se acuerdan o no repasan este material, para mañana van a haber perdido este volumen, para dentro de 2 días este volumen y para dentro de una semana realmente es como si ustedes no hubieran estado en esta conferencia. Porque, como dije la ocasión anterior, el cerebro se acuerda de lo que es relevante para la supervivencia, lo que llama su atención, lo que tiene un significado, a lo que le da un significado, y lo que se repite. De ahí en fuera, recordemos que el cerebro es un sistema que trata de economizar energía. Entonces dice, si no uso esto, no me importa. ¿Ok? Recuerden entonces que primero la capacidad de evocación aumenta y después cae precipitosamente. A menos que hagamos lo que les comentaba, un repaso. Vamos a pensar, y aquí voy a... disculpen. Aquí voy a usar un poco el marcador. Vamos a enfocarnos únicamente en esta gráfica. ¿Ok? Es la misma que vimos anteriormente. Dijimos la capacidad de evocación primero aumenta
y luego disminuye hasta perder hasta el 80% y se olvida. ¿Ok? A menos que repasemos. Y si repasamos a los 10 minutos, observen que la gráfica más o menos se replica, es decir, aumenta la evocación a los 10 minutos cuando yo reviso mis apuntes y de ahí nuevamente pierde más o menos el 80%. A menos que yo al día siguiente, 24 horas después, de un siguiente repaso y después se olvida, pero cada vez más lento. Atención. A menos que yo en una semana de un siguiente repaso, al mes, y si yo hago estos repasos, el conocimiento pasa a la memoria a largo plazo. Es decir, al tipo de memoria en donde se almacenan nuestros datos de vida o nuestras respuestas casi automáticas. Y a este punto ya no se nos va a olvidar. ¿Ok? No solo eso, sino que vamos a pensar que de repente ustedes tienen a un clon perfecto al lado de ustedes. ¿Ok? Ya vimos que cuando recordamos se da también un proceso creativo. Es decir, solo con el hecho de recordar, proyectar imágenes en tercera dimensión, ya estamos volviéndonos cada vez más creativos. Si ustedes tuvieran a un clon idéntico al lado de ustedes, y uno no repasa y otro sí repasa, ¿cuál de los dos va a ser más inteligente? El que sí repasa. Porque, fíjense toda la cantidad. El que no repasa tiene lo que está en negro, de información y de conexiones. El que sí repasa tiene todo esto de nuevas imágenes, de nuevas conexiones. Y si al finalizar los 6 meses yo llego con un libro y les digo a ustedes y a su clon que no repasó, lean este libro, ¿cuál de los dos lo va a poder asimilar más? ¿Cuál de los dos tiene más conexiones? Y aquí regresamos a la importancia del descanso. Porque como bien dicen, al menos las personas que me respondieron, en este descanso, de modo que muchos decimos, que les comentaba, es que si yo rompo el periodo de estudio, me distraigo, ya no quiero regresar a estudiar, ¿ok? Pero durante estos 10 minutos de pausa, lo que hace el cerebro es integrar, ¿ok? Dice, ya tengo esta información, ahora la tengo que integrar. Por ejemplo, ustedes tienen sus momentos más creativos cuando están estudiando o cuando están en la naturaleza o de viaje o haciendo algo divertido. La creatividad requiere que estemos relajados. Y entonces esta es una combinación ganadora porque, regreso un poco, ah, bueno, sí, ok. Este diagrama es una combinación ganadora porque estas pausas me permiten asimilar mejor la información e integrarla de un modo más eficiente. Además, ¿quién creen que va a estar más motivado? El que dice, voy a pelearme con los libros 2 horas o 4 horas, y que nadie me interrumpa y aquí voy a estar
perdiendo cada vez más tiempo y perdiendo cada vez más información, o el que dice, miren, voy a estudiar 20 minutos y descanso 10, otros 20 minutos y descanso 10, otros 20 minutos y descanso 10. Y estos 20 minutos están siendo usados inteligentemente porque estoy aprovechando el principio de primacía, el principio de recencia, y las pausas me están ayudando a integrar la información de un mejor modo porque me estoy desconectando. ¿Cuál de las dos estrategias va a sacar mejores calificaciones o va a presentar mejores exposiciones o va a aprender más rápido un idioma o se va a aprender más rápido un protocolo médico, psicológico? Porque además, para aprender de un modo como alegre, hay que estar motivados. Y aquí, uno de los grandes problemas con el estudio, ¿no?, es que llegó a un punto en el que nos resulta aversivo, nos resulta muchas veces incluso un castigo. Y por su raíz, saber, la palabra saber, comparte raíz etimológica um, con saborear. ¿No? Saber y saborear comparten la raíz etimológica. Es decir, para los antiguos, el saber quería decir saborear, nutrir al intelecto. Pero de repente nos dicen, es que viene la tarea de matemáticas, o es que viene el examen de historia, o es que ya viene la auditoría, o es que viene el examen de anatomía o de fisiología, y no lo disfrutamos. Y si no lo disfrutamos, se vuelve pesado, se vuelve monótono y se vuelve aversivo. En cambio, si yo aprendo cómo maximizar mis capacidades cerebrales y uso métodos amigables con la forma en la que naturalmente trabaja mi cerebro, aprender se vuelve un placer. ¿Vale? Ok. Ahora, voy a pasar, aquí hacemos como un corte mental, memoria y la gráfica más importante del mundo quedan atrás. Ahora vamos a, ¿por qué tengo que aprender a aprender? Como sabrán, la mayoría, bueno, la humanidad ha pasado por varios momentos históricos. En la época de la agricultura, los que tenían la riqueza eran aquellos que poseían la tierra. Y se pensaba en términos de agronomía. Después se pasó a la era industrial y aquí se pensó en términos de maquinaria. El empleado era una parte de la maquinaria que representaba la empresa. Después llegamos a la época de la información. De hecho, aquí hay una confusión importante. La mayoría de las personas, si yo preguntara ahorita, me dirían que estamos en la época digital o en la época de la tecnología. Sin embargo, ya no estamos en la época de la información digital o de la tecnología. Eso fue por ahí de 1950 a 1990. Y es muy peligroso que nuestra forma de pensar no coincida con la era en la que estamos. Porque entonces quiere decir que hay un retroceso enorme. No coincide nuestra forma de pensar. Es como si ahorita pensáramos que el que tiene la riqueza es aquel que posee la tierra, cuando sabemos que eso no es verdad. Y eso determinaría cuáles son las estrategias que yo uso. Entonces, ya no estamos, según Tony Buzan, en la época de la tecnología o información o la época digital. Esa ya pasó y en esta época se pensaba en términos de computadoras,
tecnología, decían el cerebro es como una computadora. ¿Ah? Una empresa tiene que funcionar por entradas y salidas y por intercambio de información. Después vino la época del conocimiento y aquí se da un quiebre importante porque en la época de la información lo importante que era la información. ¿Ah? Pero de repente era tanta la información que en la época del conocimiento se planteó el problema. ¿Qué hacemos con tanta información? El problema ya no es que la gente sepa o no sepa, sino que el énfasis tiene que ser que ellos encuentren la información fácilmente. Pero ¿qué hacemos ante este mar de información? Tony Buzan dice que ya estamos en la era de la inteligencia. Y en la era de la inteligencia tenemos que empezar a pensar de modo inteligente. No solo de modo inteligente con respecto a la agricultura, a la industria, a la información y al conocimiento. En la época de la inteligencia tenemos que manejar no solo el conocimiento, como fue en la época del conocimiento, tenemos que aprender a manejar al gestionador del conocimiento. Tenemos que aprender a gestionar al gestionador del conocimiento. ¿Quién es el gestionador del conocimiento? Nuestro cerebro. Es decir, en la época de la inteligencia tenemos que pensar de modo inteligente y usar y explotar nuestro capital intelectual. Y es lo que las empresas están pidiendo, aunque no sepan que lo están pidiendo. Es decir, nuestro mundo nos está pidiendo personas inteligentes. Las empresas lo que están pidiendo, aunque no conozcan este marco teórico muchas veces, están pidiendo empleados que resuelvan problemas, empleados que sean creativos, empleados que trabajen en equipo, empleados que cuiden su salud mental, que cuiden su salud física. Y esto ya fue formulado con el concepto de las inteligencias múltiples. Lo que nuestra realidad nos está pidiendo es que cultivemos nuestras inteligencias múltiples, que seamos más creativos, que sepamos matemáticas, que sepamos nociones de cultura general, que sepamos trabajar en equipo. Si nosotros invertimos en cultivar nuestro capital intelectual, estamos pensando del modo adecuado a la era en la que estamos. Ok. Por ejemplo, regreso un poco al tema de la memoria, porque de repente es, wow, pero yo cómo voy a aprender matemáticas o música o arte. ¿Ah? La mayoría de las personas dicen, me centro en el tema de la memoria. Es que yo siento como cada vez mi memoria empeora. Mi memoria ya no era lo que era antes. Claro, porque decimos, cuando yo era joven, me podía acordar de todo. Entonces, nos empezamos a enfocar en las veces en las que nuestra memoria falla. Pero nuestra memoria hay muchísimas veces en las que funciona perfectamente. Sabemos llegar a nuestra casa, sabemos manejar un auto, sabemos, sabemos cómo llegar a X punto, ¿ok? Pero nos fijamos en el evento en el que no me acordé del número telefónico. Entonces pateamos a nuestra memoria. Tonta memoria. ¿Ah? Estás fallando. Y de repente se nos olvidan las llaves. Y es otra vez, tonta memoria. Estás fallando. Cada vez estás peor. ¿Por qué no aprendes? Al punto en el que nuestra memoria llega a un punto en el que dice, ya me han dicho tantas veces que eso no funcionó bien, me la creo. Ya me dijeron tantas veces que yo no puedo aprender música,
me lo creo. Que no soy bueno en matemáticas, me lo creo. Que no puedo leer rápido, me lo creo. Y se acuerdan que dijimos, los niños sacaron puntajes más altos en memoria y creatividad. Porque el niño, cuando se le olvida el estuche, la mochila, la lonchera, el suéter, no llega a su casa y dice, ¡ay, Dios mío! Estoy perdiendo la memoria. Mi memoria ya no es lo que era antes. Tonta memoria. El niño está preocupado por divertirse, por hacer cosas que le gustan. ¿Ah? Entonces aquí entra mucho cuál es el mensaje que nosotros mismos nos estamos mandando. Y esto es un punto crucial, porque ahorita necesitamos personas, el mundo necesita personas que resuelvan el tema ecológico, los temas políticos, los temas de salud física y mental. Y si la mayoría de su población piensa, es que yo no puedo, es que yo soy tonto, es que mi memoria no funciona, ¿qué nos está esperando? ¿No? Ustedes conocen a personas de edad avanzada que tienen memorias muy buenas. ¿Por qué? Porque practican, porque se entrenan, que saben matemáticas, que tocan instrumentos. ¿Por qué ustedes no? Y yo creo que eso es lo bonito de este mensaje. Si queremos sobrevivir en la época de la inteligencia, tenemos que pensar inteligentemente acerca de nuestra propia inteligencia. Y eso implica conocer cómo funcionamos. Porque si yo sé que puedo leer 3, 4 o hasta 5 veces más rápido de lo que una persona normal puede, ¿por qué? Es técnica. Si yo sé que puedo recordar una lista de 1000 palabras, que implica todos estos procesos de creatividad, ¿por qué es? Porque hay técnicas específicas, porque conozco qué es lo que puedo hacer, ¿eh? Porque sé que no voy a dejar que la edad o que los comentarios de las otras personas me frenen a decir qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Hay una frase que adopta Tony Buzan que dice, está en latín, básicamente es semper solutio, que se traduce a siempre hay una solución. Imagínense, ya para ir cerrando, su cerebro tiene más de 250 millones, más de 250 millones de neuronas, que pueden combinarse en procesos de conexión sináptica. Imagínense, antes se creía que era un 1 seguido de 800 ceros. Antes se pensaba eso, de conexiones. Ahora, la nueva cifra es que es un 1 seguido por 10.5 millones de kilómetros de largo, de ceritos. ¿Ok? Si quieren, haría el 12. ¿Ustedes no creen que dentro de toda esa infinidad de posibles conexiones puede estar la idea que ustedes necesitan para progresar en su trabajo, progresar en sus escuelas, para ayudar a los demás, para encontrar la vacuna del COVID, por ejemplo, para encontrar soluciones? Por supuesto que ahí está, solo que nosotros mismos pensamos que no podemos, pero claro que podemos. Y cierro con una frase del mismo Tony Buzan, que desafortunadamente falleció hace unos pocos años, que es, tu cerebro es un gigante dormido, que solo está soñando con poder despertar. Muchas gracias por su atención y paso el micrófono a Araceli. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación. La verdad que el cierre con esta frase que mencionas, después de escucharte en esta manera en la que tenemos que irnos activando para aprender y para aprovechar lo que aprendemos para en realidad estar potenciando nuestra inteligencia,
me sacude muchísimo, ¿no? Porque es como pensar qué parte de mi cerebro he dejado dormida. Uno, o por saturarme de información que no aprendo a clasificar y que no aprendo a recordar. Y la otra es la manera de empezarlo a despertar. Pues nada más me quedaría preguntarle al público que está en el chat de Zoom o de Facebook Live si tiene alguna pregunta o algún comentario. Nos ayudaría muchísimo si nos dejan sus comentarios de qué les ha parecido la información que ha impartido el doctor Diego García. Y bueno, pues les estaré enviando información nuevamente a sus correos por si se animan a inscribirse al curso de metaaprendizaje, el cual se va a realizar el 1 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y va a tener 2 sesiones de seguimiento. Las sesiones de seguimiento que se están implementando van a tener 1 hora de duración y justo va a ser para poder compartir después de una semana del curso cuál es el impacto que ha tenido en su vida cotidiana el empezar a aplicar estas técnicas. Yo les aseguro que algunas de las personas que entraron aquí a este chat ya han escuchado otras aportaciones del doctor Diego y con empezar a hacer pequeños cambios tan solo en la parte del descanso o de fragmentar la información o aprender a hacer mapas mentales o utilizar, ¿no?, todas nuestras habilidades, ¿no?, tanto la parte visual, la auditiva, la kinestésica y otras más, eso ayuda muchísimo más a la parte de la comprensión. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Si quieren abrir su micrófono, lo pueden abrir levantando su mano para que les dé la palabra, y si no, pues por aquí voy leyendo algunos comentarios. Janice Bengoa dice que le parece que es muy importante que tomen el curso. Sergio Gelista te hace una pregunta, Diego, si ya la viste la película Sin Límites, donde una droga activa al 100% del cerebro, ¿y qué opinas de ella? No, Sergio, no he visto la película, la voy a ver. Pero efectivamente, fíjense, muchos, ahorita lo que los expertos en inteligencia artificial están tratando de hacer es simular aspectos de nuestras capacidades cerebrales. Y lo que están diciendo es que aunque ya tenemos tanta tecnología, no encuentran una fecha para cuando seamos capaces de poder al menos imitar algunos de los procesos con los que prácticamente nacemos, ¿no? Entonces, esta cifra del 1 seguido de 10.5 millones de kilómetros de largo no es incluso definitiva. Conforme van mejorando nuestros instrumentos de medición, somos capaces de ir ampliando y descubriendo realmente cuáles son nuestras capacidades. Entonces, por supuesto que voy a ver la película. ¿Okay? Y aprovecho para decirles, o sea, tristemente, esta información no es nueva, es algo que me molesta bastante. Algunas de Tony Buzan, imagínense, empezó con un programita de televisión por ahí de 1960 y tantos. O sea, desde los años 60 se sabe esto. Y nosotros nos hemos privado de este conocimiento, ¿no? Algo que les recomendaría es empiecen a pensar cómo aplicarían en sus vidas este tipo de conocimiento, lo de la gráfica más importante del mundo. Cómo van a aprenderse sus tareas, cómo van a ayudarle a sus hijos con la tarea. A lo mejor aprenderse las tablas de multiplicar podría abordarse de un modo diferente. Entonces, vayan pensando cómo se aplica esto en sus vidas y pues cualquier cosa me pueden localizar, ¿ok? Perdón, Araceli, continúa. No, está muy bien, Diego. Bueno, solamente regresando un poco a la mención de la película que sugiere Sergio, nada más habría que tener cuidado, porque si no la gente a veces se queda con una sugestión de pensar que una droga puede reemplazar lo que las personas podemos realizar. Eso es lo peligroso de esa película, nada más. Claro, sí, justo a eso iba, o sea, yo solo quería decir
que es justo lo que Diego nos dijo ahorita para reactivar la mente. Claro, en la película es a través de una droga. Efectivamente, lo bueno es que Diego no, digo, no menciona esto, pero sí, bueno, yo recordé, o sea, al estar él platicando todo esto, cómo reactivar la memoria, me acordé de la película, la he visto varias veces, y es un escritor que no logra, fracasado, digamos, que no logra escribir 1 o 2 páginas ya en un tiempo, alguien le arrima esa droga y el tipo se empieza a acordar todo. Y es curioso porque, es curiosa la película, porque haz de cuenta que él de repente se empieza a pelear en el metro y a través de esa droga, o sea, sin regresar a ella, claro, lo que dice Araceli también, el tipo se empieza a acordar que vio una película hace muchos años de Bruce Lee y entonces él, a través de ese desarrollo de la mente, de abarcar más con su mente, pues empieza a recordar toda la película de Bruce Lee, cómo pega, cómo tiene que defenderse todo, y logra vencer a 10 cuates en el metro. Y sí, en serio, o sea, es decir, eh, haz cuenta que todo el conocimiento que trae a lo largo de su vida, como que revive en ese cerebro al ser usado, digamos, a una mayor capacidad de la que originalmente lo estaba usando. Entonces es interesante, digo, efectivamente lo que te dice está correcto, pero vamos, es una película interesante en el sentido de cómo se ve, véanla por favor, cómo se ve, cómo reactiva la mente y cómo el tipo empieza a abarcar muchos ámbitos del conocimiento, ¿no? Lo que tú llamas este asunto de ser la inteligencia. En fin, véanla, por favor. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta, Sergio. Irma Morales pregunta si, aún siguiendo el esquema de estudio, se encuentra con la dificultad de aprender, si recomiendas algún rastreo neurológico. Hola, Irma. Sí, bueno, básicamente, como les comentaba, también aprovecho para retomar esto de la conferencia anterior. También, por supuesto, que hay que tomar en cuenta a veces, condiciones orgánicas. Y es decir, esto funciona muy bien para personas que no tienen alguna lesión cerebral, ¿no? Y por supuesto que no lo he aplicado en este ámbito, yo personalmente, pero de lo que recuerdo de neuropsicología, por supuesto que podría ayudar, tal vez, más bien sí podría ayudar, son ejercicios más similares, para fortalecer las áreas del cerebro que fueron lastimadas, por ejemplo, en algún accidente o algún traumatismo cráneoencefálico. ¿Okay? Entonces, la respuesta es, esto funciona muy bien para personas que no tengan algún daño cerebral. Si se sospechara de daño cerebral, por supuesto que se tiene que recurrir al neurólogo y él ya podrá mandar algún tratamiento específico. Muchas gracias, Diego. Y bueno, la pregunta no te la hice la vez pasada, pero en esta, ¿cuánto tiempo tendría que la gente que practicar para modificar sus hábitos? Fíjense que muchas veces cuando, por ejemplo, tomemos la lectura rápida, la mayoría de las personas se frustran porque le están pidiendo a sus ojos que hagan algo para lo que no están acostumbrados. Imagínense años de entrenamiento, un modo específico de leer, de repente cambiarlo, por supuesto que toma tiempo. Sin embargo, vale la pena, porque, por ejemplo, antes, bueno, en nuestro pasado primitivo, teníamos una capacidad visual enorme, que teníamos que ver si venía el tigre a atacarnos desde la espalda. ¿Ah? Teníamos que desarrollar mucho nuestra capacidad de visión periférica. Pero ahora todo el tiempo estamos viendo solo este rango con nuestra visión central. ¿Ah? Si ustedes entrenaran su capacidad visual periférica para escanear la página de un libro, y esto a lo mejor lo han visto en películas, personas que leen muy rápido porque desarrollan esto que a veces se le llama la memoria fotográfica. No es tanto que estén tomando fotos, sino que están usando sus dos tipos de visión, la central y la periférica, para escanear las hojas, y eso les brinda más información que alguien que va de
letrita por letrita, centrando únicamente, usando únicamente su visión central. ¿Ah? Entonces, si ustedes aprenden la técnica, pueden no solo duplicar, sino incluso multiplicar por 4, 5 su velocidad de lectura común, que por supuesto se traduce a más tiempo libre o más eficiencia al momento de estudiar y trabajar, ¿no? Si me dicen, tienes que leer este manual para mañana, pues, y dices, ok, en lugar de decirle, voy a dedicar 4 horas, ¿no? Te entrenas para decir, perfecto, lo leo en 20 minutos, que te da varias horas para hacer otras cosas, más proyectos, pasar tiempo con tu familia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso puse en Facebook, esta conferencia vale oro, porque ahorita nos estamos peleando con qué hago con tanta información y llegamos al punto de bloquearnos, ¿no? La época del conocimiento también trajo, y la de la información, también trajeron una de las formas de estrés más grave que todos estamos viviendo, el estrés por exceso de información. Si nosotros aprendemos a mejorar nuestra concentración, nuestra atención, a sintetizar, podemos enfocarnos en lo que realmente es importante y dejar pasar lo que no es tan importante. ¿Ah? Porque el acceso a la información no es tanto el problema. La información ya sabemos que está en Google, ¿no? Ahora es qué hago con esa información y cómo la uso para resolver un problema. Es una forma totalmente diferente de pensar, de usar el tiempo, de generar dinero, de pensar en la ecología también, ¿no? Gracias, Diego. Cristian Ponce tiene la mano levantada, pero antes de él llegó una pregunta, te la leo. Marisela pregunta si existe un tiempo máximo o mínimo de duración de los microperiodos de estudio y descanso. Tú mencionabas que eran 20 de estudio y 10 de descanso. Pueden ser 20 minutos de estudio, 10 minutos de descanso. También puede ser 30 minutos de estudio y 10 minutos de descanso. ¿Okay? Yo lo dejaría entre 30, 20, 30 o 40. ¿Okay? De estudio con 10 a 15 de descanso. ¿Y por qué es esto? Recordemos que eventualmente somos animales. ¿Uh? En la naturaleza, el cerebro no está diseñado para aguantar 2 horas concentrado. Es decir, un tigre no nos va a perseguir por 2 horas. El tigre nos va a perseguir por espacios muy cortos, ¿sí? En donde sí tenemos que poner atención. Después de eso, el cerebro se empieza a distraer. ¿Okay? Entonces, la recomendación es 20, 30 o 40 minutos máximo, 10 a 15 minutos de descanso, y durante estos 10 a 15 minutos de descanso se tienen que desconectar. ¿Okay? Se toman un té, hacen algo divertido. Yo a veces juego videojuegos. ¿Okay? Tiene que ser algo que lo saque del tema del estudio. Ya vimos que paralelamente el cerebro está integrando toda la información que acaba de absorber. Muchas gracias. Cristian Ponce tiene la mano levantada. Si abres tu micrófono y haces tu pregunta o tu comentario, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues antes que nada agradecer al doctor Diego por siempre abrir estos canales gratuitos donde todos podemos acceder sin problema alguno y escucharlo, que siempre es un placer. Afortunadamente he podido estar en el anterior, donde se habló de los mapas mentales, y me surgió una duda que tiene que ver con esta situación sanitaria que vivimos en el mundo. Por desgracia, conozco gente que ha enfermado de COVID, y muchos de ellos me comentan que una de las secuelas que deja la enfermedad es la pérdida de memoria, ¿no? La pérdida de poder terminar algunas frases. Y me surge la duda de cómo es que esto
nos puede ayudar para intervenir en esos casos, como por ejemplo la creación de los mapas mentales, lo que nos compartía acerca de la gráfica más importante del mundo. ¿Cómo se podría utilizar? Okay. Bueno, gracias, Cristian, por tu comentario tan amable, y por supuesto que siempre es un placer poder saludar a los que frecuentemente están en los eventos que puedo ofrecer. Cuando nosotros activamos una conexión sináptica, y la reactivamos, y la reactivamos, y la reactivamos, la conexión sináptica entre distintas neuronas se fortalece, se vuelve más flexible. Más ejercitamos, más se fortalece esta conexión. Si no la ejercitamos, se pierde. Acuérdense que el cerebro trata de economizar y fortalece lo que usa. Si no lo usa, dice esto no me sirve, lo hago de lado. ¿Okay? Como les mencionaba, realmente cuando hay una lesión, un daño orgánico, hay que referirse al neurólogo o al neuropsicólogo. Sin embargo, bueno, y a veces hago referencia a la neuropsicología porque yo hice unas prácticas profesionales en un laboratorio de neuropsicología, específicamente en el área de rehabilitación. Y gran parte de lo que se usa en rehabilitación es fortalecer la función. Si algo está dañado, tengo que ejercitarlo precisamente y aprovechar la capacidad natural del cerebro de plasticidad para sustituir o mejorar, bueno, primero para sustituir esta función supuestamente perdida y después para fortalecerla. De hecho, como les comentaba, muchas personas, y este comentario lo digo con mucho cuidado, antes se nos enseñaba que las neuronas eran las únicas células del cuerpo que no se podían multiplicar. Sin embargo, actualmente se sabe que sí hay sustancias y sí está la capacidad del cerebro para multiplicar e incluso hacer que nazcan nuevas neuronas. ¿Sí? Entonces, realmente habría que evaluar muy bien la gravedad del daño causado por COVID, en este caso en particular. Si fuera mucho, sí habría que referirse a un neuropsicólogo calificado, especialista en rehabilitación. De todos modos, los ejercicios de rehabilitación, nuevamente les digo, se basan en repetir y ejercitar la función perdida. ¿Ok? Entonces, hay técnicas específicas, por ejemplo, para recordar rostros, o para recordar teléfonos, o para recordar listas, para recordar pues realmente de todos, sonidos. ¿Ok? Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, Cristian. Sí, sí la respondiste. Gracias. Muchas gracias, Diego. A ti. Entró otra pregunta más, Diego. Dice, ¿por qué algunas empresas tienen horarios de trabajo de 10 a 12 horas si nuestro cerebro no está preparado para trabajar esos periodos de tiempo, a diferencia de otros países que laboran no más de 40 horas a la semana? Yo creo que este comentario es un comentario muy amplio en temas del derecho laboral, ¿no? Pero lo que es cierto es que se están ampliando algunas modificaciones y hay empresas que sí están trabajando con horarios de 40 horas, ¿no? Pero bueno, no sé si tengas algo más que aportar en ese sentido, Diego. Claro, bueno, hay un libro que se llama, bueno, básicamente en este libro que es más como del ámbito de la administración, estaban sacando cuentas y decían que de 8 horas laborales, la persona, un empleado en promedio, trabaja efectivamente 2. Es decir, va 2 horas y produce, y hay 6 horas en las que o está en redes sociales o está platicando con las amigas, amigos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría? Y con esto realmente
imagínense, ya vimos, como bien dices, ya vimos, el cerebro es incapaz de estar concentrado 8 horas seguidas. Pero ¿qué pasaría si esas 2 horas sí podemos estar concentrados, las utilizamos al máximo para producir, ya sea en nuestro trabajo o para nosotros mismos? ¿Okay? Esta gráfica tan importante del mundo va más allá de qué tanto me puedo acordar o no me puedo acordar una lista. Es cómo aprovecho mi cerebro al máximo para conseguir las cosas que quiero o que necesito. ¿Vale? Entonces, sí, efectivamente ya sería ahí un poco meternos al tema de derecho, pero fíjense cómo muchas empresas, particularmente en Estados Unidos y en Europa, están trabajando en hacer estos que llaman como contextos creativos, en donde los empleados tienen su cafetería, sillones cómodos, se pueden dormir. En Japón hay empresas donde se pueden tomar la siesta, porque ya están empezando a entender que si quieren que sus empleados produzcan más, tienen que dejarlos descansar y respetar un poco más sus procesos naturales en cuanto a función del cerebro. Pues muchísimas gracias, Diego, por tus aportaciones, por la conferencia del día de hoy. Seguimos en contacto con cada una de las personas que ingresaron. Les mando por correo electrónico toda la información del curso que vas a impartir y también el enlace de esta conferencia que la vamos a pasar al formato, bueno, con la grabación para YouTube, para que lo puedan estar viendo y haciendo repasos. Aprovechan muchísimo la información, la verdad es una información que ayuda a modificar mucho el estado, bueno, nuestro estado con respecto al aprendizaje y también para aprovechar el tiempo, ¿no? Hay algunas técnicas que inclusive sugieren que empecemos a evaluar cuánto nos pagaríamos por leer un libro, cuánto por descansar, ¿no? Cuánto por comer de manera satisfactoria. O sea, todo está yendo en cuanto a técnicas para que nuestra calidad de vida mejore. Pues muchísimas gracias, Diego. Aquí en el chat comentarios de agradecimiento, lo mismo que en nuestra red de Facebook Live. Y bueno, seguimos en contacto. Aquí dicen que muy enriquecedor, ¿no? Muchas gracias. Por último, solo les dejo un link para un libro que sí está en México y que es realmente de muy fácil acceso. Si me permiten, creo que podría ayudarlos a introducirse más este tipo de temas y es una valiosísima herramienta. Se los dejo en el chat y de todos modos se los puedo hacer llegar eventualmente como pasó en la conferencia anterior. Pues muchas gracias, Diego. Doy por Pues terminada la sesión. Un abrazo a todos y despierten a ese gigante dormido. ¿Ok? Cuídense. Gracias.